Cada año, el velo que separa el mundo de los vivos y de los muertos se hace más delgado. Nosotros te llevamos a lo más profundo del terror. Abre tu mente. Solo existe un camino. Ahora estás en El abismo. La Ouija forma parte de la cultura popular desde hace varios años, ya sea por películas donde la vemos abrir portales, por tradición o porque en nuestra adolescencia queríamos ser cool, y según jugábamos a la tabla Ouija. Sin embargo, la Ouija aparece en varios archivos desde 1891, como Ouija, la maravillosa tabla que habla, y tuvo mucho éxito como un juguete mágico que contestaba preguntas de pasado, presente y futuro, con mucha certeza. Incluso, llegó a Nueva York como una patente oficial y con un precio de $1.50. Esta tabla no era diferente a las que todos conocemos, una superficie plana con las letras del alfabeto en semicírculos, los números del 0 al 9 y las palabras sí, no y adiós, junto con una placa con forma de gota y una pequeña ventana al centro que es la que se mueve a través del tablero. La idea principal era que dos personas se sentaran alrededor de la tabla, colocaran la punta de sus dedos en la placa y realizar una pregunta y esperar a que la placa se moviera y respondiera. Sin embargo, esta es la historia comercial de la tabla, como juego, pero los orígenes de la Ouija datan de mucho antes, aunque no se ha podido especificar hasta ahora exactamente. Así que el día de hoy hablaremos de este juguete maldito. Están en El Abismo. A pesar de que la Ouija se remonta a las actividades espiritistas en Europa, el boom de Estados Unidos se dio en el siglo XIX, específicamente en 1848, con las hermanas Fox. Ellas vivían en el norte de Nueva York, quienes aseguraban recibir mensajes del más allá. Las sesiones espiritistas no eran mal vistas, al contrario, se podía compaginar con la práctica del cristianismo, pues no tenía nada de malo contactar espíritus, y menos en una época donde muchos morían jóvenes. Comunicarse con los muertos era común, y no era algo extraño ni bizarro. Es difícil imaginar que hoy vemos eso y pensamos, ¿por qué están abriendo las puertas del infierno?, afirma Robert Murch, historiador que ha estudiado la Ouija desde 1992. Por supuesto que esto no pasaba por la mente de las personas del siglo XIX, ellos solo querían comunicarse con sus muertos, aunque la frustración crecía cada vez más, pues estos mensajes se tardaban en llegar, sobre todo si esperaban un golpe en la letra adecuada para armar la oración. Ahí es cuando entró la compañía Kennard y los primeros en comercializar la tabla Ouija. Charles Kennard se reunió con varios inversionistas en 1890, entre los Elijah Bond, abogado y topógrafo de Baltimore, para comenzar la compañía, exclusivamente para la construcción de la tabla que habla, y quienes realmente le pusieron el nombre de Ouija, que según la investigación de Murch no proviene de la combinación de oui, que sí en francés, y de ja, que sí en alemán, sino que fue Helen Peters, hermana de uno de los inversionistas de Elijah Bond y supuesta medium, quien propuso el nombre y que significa buena suerte. La Ouija sin duda es muy popular, hasta la fecha. Pero vamos a hablar acerca de los peligros que conllevan el contactar espíritus o seres con esta tabla, o incluso demonios. Uno de los más poderosos y temibles es Zoso. Cuando alguien escucha la palabra Zoso, siempre lo asocia con algo inofensivo, como me pasó a mí. Pero la fría realidad es que Zoso está asociado con lo más oscuro, y ojo, hay gente que realmente desea contactar con este ser. La primera aparición documentada fue en 1816, cuando al norte de Francia una joven fue poseída por un demonio, en realidad varios. Esta joven se convirtió en un hotel para varios demonios, uno de los cuales era Zoso. La forma de trabajar de este demonio en la mayoría de las historias relacionadas con él hace creer a la persona que esté con la Ouija que es un espíritu amable. Además de dar un nombre diferente, en ocasiones se ha sabido que Zoso ha interrumpido una conversación con otro espíritu. Luego, el vaso o lo que esté utilizándose para leer las letras empieza a moverse raro o realizando setas invertidas. Después comienza el verdadero infierno.
Hay debates respecto a esto. Hay gente que cree que Zoso realmente es un espíritu maligno y no un demonio. Son cosas muy distintas. Los demonios tienen más energía, ya que en la Ouija siempre existen las mentiras y los seres contactados no dicen la verdad. Otro interesante debate es que este espíritu o demonio no es más que una experiencia compartida. Es decir, nuestra propia creación, y cabe decir que esto no significa que sea menos peligroso. ¿Tú eres de las personas que juegan a la Ouija? Ten cuidado y utiliza toda precaución. Y si por casualidad, muy por casualidad, un espíritu con una Z aparece en la tabla, corta la conversación inmediatamente. Someone's always watching me. Muy buenas noches, mi nombre es Eric del Águila. Estás en El Abismo. Alguno de los consejos para la Ouija: nunca preguntes cuándo te vas a morir. Hay 3 posibles razones por las que no deberes de preguntar sobre tu muerte. Muchos espíritus y demonios son mentirosos. Ellos podrían inventar una fecha, pero el peligro es que te puedes sugestionar y causar inconscientemente tu muerte. La segunda es que si te tocó hablar con un demonio o un espíritu malvado y no tiene el poder suficiente de leer el futuro, él podría darte una fecha y acertar, pues él mismo podría provocar tu muerte adivinando. Incluso si te dijeran la verdad, puede que la respuesta no te vaya a gustar. A veces es mejor no buscar algunas respuestas, porque algunas las puedes encontrar. Otra de las reglas es que nunca juegues la Ouija en un cementerio. Cuando se juega en un cementerio, puede haber cientos de almas interesadas en comunicarse con los jugadores. Tal vez la mayoría sean espíritus inofensivos, pero también habrá espíritus enojados por estar muertos, y no creo que el lugar lleno de tumbas, en medio de la nada y la oscuridad de la noche, sea el mejor escenario para hablar con algún espíritu. Cuando jugamos Ouija, algunos pueden pensar que lo más probable es que les toque un espíritu bueno, y es verdad. Pero aunque te toque alguna entidad genuina, no estamos exentos de que más tarde llegue alguno con siniestras intenciones. Y es que en el mundo de los espíritus hay jerarquías. Los malos tienen más poder y experiencia, ya que probablemente han estado atrapados por muchos años en el limbo, por lo que pueden quitar a los espíritus buenos o menos fuertes el poder sobre la Ouija. En la experiencia de algunas personas les ha tocado hablar con espíritus que fueron asesinos, pero que tal vez con las personas que en ese momento los están contactando sean mucho más tranquilos. Les puede adivinar fechas futuras o situaciones por venir. Por la fluidez en la que mueven el apuntador o la Ouija, se darán cuenta que es uno de los veteranos. Pero esto no es suficiente para que en medio de la plática, pues tal vez se pueda ir sin aviso. Y después de un viento helado, los salude alguien más poderoso, un demonio. Otra de las reglas es que nunca te vayas sin despedirte y sin que el espíritu se despida. Muchas veces nos cansamos de jugar o nos dio miedo algo que dijo o hizo el espíritu, y por instinto dejamos de jugar sin despedirnos, pero es un grave error. Puede convertirse en uno muy grave, ya que dejas la posibilidad de que el espíritu se quede en la tabla, o peor aún, que sea liberado, ya que al no haber una despedida el portal que se abrió no se cierra, y es cuando los espíritus llevan la delantera. Otra regla: nunca hay que jugar solo Ouija. No todos los espíritus son malos, pero puede tocar la mala suerte que llegue uno de ellos. Aún así, ellos tendrán deseos de poseerte. No lo pueden hacer de buenas a primeras, y no es fácil ser poseído, pero sí es posible. En palabras coloquiales, primero debe de haber una relación y una real conexión entre la persona y el espíritu. El espíritu se hace su amigo y le hace favores, y es muy amigable por un tiempo, hasta que la persona confía plenamente en él. Después de que ya se le dio poder, toda esa amabilidad se convierte en hostilidad. Ahora el espíritu tiene la fuerza suficiente para ser autónomo, ya no necesita que la persona juegue, y es cuando empieza a aterrorizar al jugador, ya sea mediante apariciones,
destrozos, daños físicos a la persona o cualquier tipo de manifestación cuya intención es dañar a la fe de la persona y llenarla de energía negativa, para que al fin, al concluir esto, su objetivo inicial es la posesión. En esta ocasión vamos a obsequiar un libro de muerte de Editorial Sangre y Cenizas. El primer correo que llegue a elabismo.radio@gmail.com y que nos cuente una experiencia paranormal se llevará este libro. Gracias Editorial Sangre y Cenizas, a Cristian Chavero. La recomendación que yo les hago es que si van a jugar la Ouija, realmente estén conscientes de las consecuencias que esto conlleva. Y si lo hacen, tengan cuidado, pues no saben quién puede llegar a tocar a esas puertas que de repente abrimos por no conocer y saber hasta dónde llegaremos. En la siguiente ocasión, tocaremos un tema que tal vez para muchos no sea muy conocido o no les suene, pero sé que para muchos sí lo será. La realidad de la mano peluda, el detrás de Juan Ramón Sáenz y cómo es que llegó a ese final. Hasta la próxima. Mi nombre es Eric del Águila. Muy buenas noches. Y recuerda, no mires bajo la cama.